Y seguimos hablando de educación en este Pura Vida Cada Día hasta las 13 horas. Un proyecto de ley va bastante rápido, pareciera que se va a aceptar nomás la escolarización a partir de los 3 años. Y hablamos de escolarización obligatoria. Enseguida vamos a hablar con especialistas, pero nos metemos en tema de esta forma. El anuncio por parte del Gobierno Nacional de adelantar la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los 3 años abrió el debate acerca de la verdadera importancia de la escolarización temprana y sobre la capacidad del Estado de asumir esa responsabilidad. Actualmente, la obligatoriedad que rige es a partir de los 4 años y solo 6 de cada 10 chicos asisten al jardín de infantes desde sala de 3. Además, la situación varía en las distintas provincias y depende de la capacidad y posibilidades de cada municipio de abastecer la necesidad de vacantes. El nuevo proyecto implica la incorporación de 180.000 chicos al sistema educativo, para lo cual el Estado Nacional deberá destinar fondos para la construcción de 3.000 jardines de infantes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este proyecto? ¿Es suficiente establecer la obligatoriedad para que los chicos se incorporen al sistema educativo? ¿Está el Estado Nacional en condiciones de garantizar un nivel inicial equitativo para todos los sectores sociales? Seguramente tenés un montón de interrogantes como tenemos nosotros, un montón de dudas. Por eso hemos invitado a 2 especialistas en la materia. Les damos la bienvenida. Max Gulmanelli, él es secretario de Gestión Educativa de la Nación. Además es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y también bienvenido Flavio Luis Buchino, maestro y consultor en temas educativos. Gracias por estar hoy acá. Nos importa mucho el tema de la educación y bueno, y uno celebra, ¿no?, que se tomen medidas. Ahora, ¿cuán urgente era tomar esta medida? Muy urgente. La verdad que el proyecto de ley, como se decía recién en el informe, lo que busca es devolver el derecho a la niñez, ¿sí? Devolver el derecho al juego, a que cada uno de nuestros nenes y nenas en cada rincón de nuestro país, en cada provincia, en cada pueblo, pueda tener la oportunidad de vivir plenamente su infancia y de alguna manera la educación inicial y toda la política de la primera infancia es como el vestuario para el partido de la vida. Y la realidad es que hoy lo que encontramos en nuestro país es mucha desigualdad, mucha inequidad. O sea, hay una brecha muy grande y no todos los nenes, y en esto hay numerosos estudios que lo demuestran, en la diferencia de cómo se entra a la primaria y cómo se llega a la secundaria cuando uno ha podido acceder a 2 o 3 años de educación inicial. Hoy todavía nos quedan pocos, afortunadamente son muy pocos, pero hay un 3% de chicos que llegan a la primaria con 0 minutos de educación infantil. Son muchos más los nenes de 4 que hoy no pueden acceder y casi la mitad de los niños de 3 años hoy no pueden ir al jardín porque el Estado, los estados provinciales no estamos pudiendo ofrecérselos. Por eso creemos que es urgente esta oportunidad de devolverle los sueños, de devolverle la infancia y de devolverle mucho horizonte a los nenes. Ahora la pregunta es, si bien está buenísimo, ¿no?, que los chicos vayan al colegio desde temprano, ¿por qué la obligatoriedad? Habiendo seguramente muchas familias que deciden estar con sus hijos los primeros 3 años, total, saben que hay una cadena de, no sé, 20 años de escolarización por delante. Y van a estar con sus hijos los primeros años, ¿sí? La verdad es que las experiencias en distintos países, pero en el nuestro también demuestran que el camino de la obligatoriedad, con mucha demora, ¿sí? La ley 1420 nos llevó muchísimas décadas por darle cumplimiento en una iniciativa gigantesca que se tuvo en su momento. La ley nacional de educación manda la obligatoriedad de la escuela secundaria y todavía ahí tenemos asignaturas pendientes muy importantes. Sí. La experiencia de la obligatoriedad lo que demuestra es que aún con mucho esfuerzo de los estados y de las sociedades, porque digo, los gobiernos lo que hacemos es administrar en este caso el esfuerzo de todos los argentinos, sí, pero esto es un desafío de todos los argentinos. Los africanos dicen para educar a un niño hace falta toda la aldea. Y acá este desafío de construir 3.000 jardines de infantes es un desafío de todos y es un esfuerzo de todos. Así que creemos que estamos, y engancho con el inicio de lo que vos planteabas, Karina, esta semana se está hablando mucho de educación, sí, y eso es muy bueno. Sí. La historia de Luis, que recién nos traía Tommy, sí, es una historia fuerte, sobre todo porque hubo
hubo un docente que lo pudo mirar a los ojos y cuando lo miró lo descubrió. Y este chico se pudo descubrir en la mirada de su docente y a partir de ahí empezar a confiar en sí mismo y escribir una historia diferente. A los papás, digo, de 45 días o de 0 a 3 años, ¿sí? Van a seguir los chicos, muchos nenes van igual a educación infantil, muchos van a otras experiencias de acompañamiento a la infancia, pero digo, los primeros años están fuera de discusión. Nosotros lo que observamos, y estamos profundamente convencidos en esto, es que a partir de los 3 años todos los chicos tienen que estar en la escuela para que podamos equiparar. Hoy en día es obligatorio a partir de los 4, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la verdad que celebro que estemos en la TV pública hablando de este tema. Sí, claro que sí. En principio. Segundo, tengo una diferencia con respecto a lo que planteaba recién Max. Vos preguntaste por qué la obligatoriedad. Sí. Yo creo que ahí el problema que tenemos es que confundimos términos. A ver. En realidad, cuando Max plantea la obligatoriedad como la herramienta para que todos los chicos estén adentro de la escuela, Sí. lo que deberíamos plantear es la universalización de la escuela del nivel. ¿Qué ocurre con la sala de 4 y 5 y las leyes de obligatoriedad desde 1993 con la ley federal, que después tomó la del 2006, y la del 2014, que es la ley de obligatoriedad de sala de 4? Hay informes, hay trabajos hechos sobre cómo se cubren las vacantes o dónde acceden los chicos, a qué tipo de escuela acceden. Y lo que estamos haciendo es, en realidad, cuando hablamos de obligatoriedad, estamos agregándole una segunda pata. No es solamente el Estado el que está obligado, sino es los ciudadanos, las familias, a enviar a esos chicos. Sí. Cuando no consiguen vacantes en el ámbito público, terminan en el privado. Sí. Entonces, hay trabajos hechos sobre este tema que terminan demostrando que ante la falta de, y acá celebro los 3.000 jardines de infantes que prometió el gobierno implementar. ¿Por qué? Porque en realidad el privado, el ciudadano, las familias terminan enviando a sus hijos por esa cuestión de obligatoriedad que mantenemos desde la ley 1420 a alguna escuela y terminan en el privado. En realidad hay dos temas que tendríamos que redefinir conceptos: obligatoriedad y universalidad, por un lado, y educación y escolarización. Cuando nosotros pensamos en educación, siempre pensamos en una escuela. Y en el ámbito justamente de nivel inicial, que es un ámbito pionero en abrir otros espacios educativos, además del formato ese que tenemos en nuestra cabeza, que es el formato escuela, una directora, una maestra, un alumno, un aula, etcétera, etcétera. Justamente el nivel inicial ha iniciado otros ámbitos. Es más, la ciudad de Buenos Aires en los últimos 8 años abrió otros formatos institucionales, como son los centros de primera infancia. Por lo tanto, creo que hay matices con respecto al tema del proyecto. No está mal plantear el debate, no está mal plantear desde el arranque la obligatoriedad, pero sí empezar a pensar que a lo mejor esa cuestión que nosotros estamos hablando de obligatoriedad y esa cosa que le estamos diciendo a las familias, es obligatorio que un chico a los 3 años esté en una escuela, empieza a tener otros matices que podemos incluir en el mismo proyecto. Creo que el proyecto está abierto al debate y podemos realizarlo. Ahora, la obligatoriedad, decimos, bueno, por parte del Estado está claro que es proveer las vacantes necesarias para que quienes quieran y deban lleguen y tengan un lugar donde mandar a sus hijos. Ahora, por parte de los padres, ¿qué pasa cuando no mandan a sus hijos? Hoy, la verdad, dos cuestiones ahí, y sumándome a esta aclaración que traía Flavio recién. Por un lado, digo, hay un segmento muy importante de nuestra sociedad que hoy accede a la educación a los 3 años mayoritariamente. Muchos lo hacen por una cuestión, digo, más vinculada a los desafíos laborales de los padres, ¿sí? Que papá y mamá trabajan o la organización familiar necesita tener un lugar donde el chico pueda estar. La realidad es que hoy lo que uno ve es que aquellas familias que tienen mayores recursos, aún en aquellos lugares donde el Estado no llega, esa familia accede a la educación infantil a partir de los 3 años. Entonces nosotros creemos que eso lo que hace es aumentar la brecha de desigualdad. El Estado hoy ya está obligado, la realidad es que tenemos asignaturas muy pendientes, faltan en el orden de unas 10.000 salas de 3 a 5 años para que todos los nenes puedan ir al jardín en la Argentina.
pero nosotros entendemos que no alcanzaba con eso, que ya estábamos obligados y que lo único que teníamos que haber hecho es anunciar la construcción de los 3.000 jardines, que de acá al 2019 van a estar construidos, que fue un compromiso no solo del Gobierno Nacional, y esto es importante remarcarlo, sino que están en un compromiso de política pública educativa de todas las jurisdicciones de la Argentina. En el mes de febrero, los 25 ministros de Educación, el nacional y todos los provinciales, firmaron la declaración de Purmamarca, y ahí hay una serie de desafíos para la Argentina en materia educativa, y uno de esos desafíos es la obligatoriedad de la sala de 3, que obliga a los estados, pero que también obliga a la familia para que podamos equipar esas brechas. Insistiendo en esto, para no decir una cosa que no mire la realidad de lo que hoy nos está pasando. Hoy quienes pueden acceder en su totalidad o en su casi totalidad ya acceden a la sala de 3. El desafío es que todos los nenes, y no lo miremos tanto desde los papás, sino que pongamos la mirada como mundo adulto fundamentalmente en los chicos. Sí. No, está bien, pero digo, el tema de la obligatoriedad implica un compromiso y una sanción si ese compromiso no se cumple, digamos. De hecho, desde la ley federal, que reemplazó la 1420 en realidad, esta parte se borró. Si vos ves la 1420, hasta días de arresto le daban a los padres si no enviaban a sus hijos a la escuela. Otro momento histórico, otro formato. Ha habido un montón de aperturas nuevas desde 1884, que es el momento que se aprueba la ley federal, la ley 1420, hasta hoy. Yo quisiera agregar un tema más, no sé si me dejan, pero digo... Igual ¿qué es este tema? Pero ¿qué es este tema de la evidencia empírica sobre un chico que entra a la sala de 3 y aumenta un 50% sus posibilidades de terminar el secundario? En realidad existen un montón de trabajos que dicen esto. Ajá. Es cierto, pero también es cierto que esos trabajos de investigación son sobre experiencias controladas bajo ciertas circunstancias y en escalas muy menores. Datan de la década del 60 ya estas experiencias. A partir de 1990 o de la década de los 90, esas experiencias se ampliaron en escala. O casualidad, los datos que daban en experiencias de pequeñas escalas ya no dieron los mismos datos en las grandes. En grandes escalas. Hay, por ejemplo, las Perry School en Michigan, o hay otras experiencias donde demuestran que ya la escala y las circunstancias en que se da el trabajo de un chico de 3 años a 17, imagínense que hay que tomar una cohorte de casi 14 o 15 años para poder realizar. Son estudios larguísimos, muy costosos en el mundo. Entonces, digo, yo no diría que está todo bien o está todo mal. Digo, hay cosas para poder recuperar. Es muy buena la iniciativa del Gobierno Nacional en poner este tema en debate. Creo que el Gobierno Nacional y las provincias tienen un compromiso para cumplir en estos últimos tiempos, que tienen que ver con darle la vacante a todos esos chicos que hoy no acceden a otra vacante si no es en el ámbito privado. Recién Max tiraba algunos números, yo tengo números diferentes, pero los de Max son todavía más bajos que lo que yo traía. Entonces dejo los de Max para que en realidad muestre esto. Flavio, Max, vamos a seguir hablando en el próximo bloque de esto. Hay, sí, muchas preguntas que han llegado por parte de la gente. Augusto, ¿podés tirarnos una? Tenemos mensajes de la gente, ya están viendo también en la pantalla mientras estamos con el debate que la gente opina, muy variado. Sí. Por ejemplo, María Luján Ross nos dice, me parece genial porque hoy en día son muchas las madres que debemos trabajar y qué mejor que los niños disfruten de estar con otros niños jugando y aprendiendo. Sigan igualmente dejándonos sus opiniones con el hashtag Pura Vida en nuestro Twitter y nuestro Facebook, que lo vamos a leer a través del programa. Seguimos hablando después de este corte acerca de la escolarización obligatoria a partir de los 3 años, así que no te muevas de ahí, que ya volvemos. Y
aquí seguimos en Pura Vida cada día hasta las 13 en vivo, hablando de un tema que nos apasiona, que tiene que ver con algo tan importante como la escolarización, y parece ser que hay un proyecto de ley que viene como muy envalentonado de que sea obligatoria a partir de los 3 años. Estamos con Max Gulmanelli y con Flavio Luis Buchino hablando del tema. Seguimos, por favor, me gustaría profundizar en los pros y los contras de este proyecto de ley. Quisiera, si puedo ir para atrás para que vayamos para adelante. Dale. Solo para tomar envión. Se preguntaba antes por el tema de la obligatoriedad. Flavio hacía un poquito de historia cuando se fijaba en los días de cárcel. Tommy planteaba en el informe de Enseñar por Argentina el 44% de los chicos no terminan secundaria, en realidad es el 48%, con lo cual es más grave todavía, pero 44, 48, 30... Es casi la mitad. Estamos cumpliendo 200 años de independencia. Hoy, para ser libre e independiente, hay que acceder a educación de calidad. Y la realidad es que hoy no vamos a buscar a esos chicos con la policía para meterlos ni a sus padres, sino sí tenemos que ir claramente a buscarlos. Otro debate, estamos trabajando el tema de poder extender la jornada con formatos nuevos, pero que sea obligatorio no quiere decir que a vos, papá, te van a ir a buscar. Sí nos va a permitir trabajar integralmente. Hay un desafío de que todas las políticas públicas tengan una integralidad, ¿sí? Digo, educación, salud, desarrollo social, la CEDRONAR, la CENAF. Tenemos que poder trabajar muy en red para poder, poniendo la mirada en los chicos, devolverle los derechos que son de ellos. Derecho a la infancia, derecho a la educación. Con respecto a esto que traía Flavio de estudios que son como muy parciales, yo me traje machetes, pues no tengo la memoria que tiene Flavio. La verdad que hay también estudios a mayor escala, ¿sí? Hay una investigación muy interesante sobre las escuelas en Francia, las escuelas CEP, las zonas de educación prioritaria, donde es muy fuerte el impacto en los primeros años de la escolaridad primaria, las diferencias educativas que se encuentran en los aprendizajes de los nenes que fueron al jardín y de los que no fueron al jardín. Pero el beneficio más importante sería que garantiza de alguna manera o ayuda a que ese chico termine su escolaridad, su colegio secundario. Bueno, el primer desafío que tenemos acá es una fuerte articulación con todo el plan. Dos cuestiones ahí. La educación infantil arranca a los 45 días. A los argentinos nos falta recorrer un camino muy largo para poder garantizar ese derecho. Decíamos antes que hoy no llegamos con sala de 5, no llegamos con 4, no llegamos con sala de 3 los argentinos. Pretender que las salitas maternales de los lactarios las construyamos de los ministerios de educación sería faltarle el respeto a los argentinos, a pesar de que hay avances y muchas jurisdicciones tienen una oferta de educación infantil desde los maternales importante. Caso de la Ciudad de Buenos Aires, caso de Córdoba, caso de Santa Fe, hay distintas jurisdicciones que han avanzado en este sentido. Nosotros tenemos un trabajo muy articulado con Desarrollo Social y con la CENAF, en esto que hacía mención Flavio de los CPI en la Ciudad de Buenos Aires. No solo es el desafío de construir 3.000 jardines, 3.000 escuelas infantiles, sino complementariamente la apertura y la creación de 4.000 centros de desarrollo infantil que tienen un fuerte trabajo sociocomunitario, ¿sí? Lo que se llama habitualmente escuela de padres, para que esos papás puedan valorar la importancia de la estimulación temprana de sus hijos, un plan de nutrición a la mujer embarazada y a la niñez en sus primeros años. Hoy se habla de -9/5, que es el desafío de acompañar a la niñez. Desde la concepción, en el embarazo hay un desafío enorme y hoy tenemos desigualdades muy enormes. Entonces, yo qué diría con la sala de 3, lo primero que hace es equiparar oportunidades para que el partido de la vida lo juguemos bien y devolver derecho a la infancia y al juego a todos los niños. Flavio está que sale sí, de No, pero está bien. Pista para Flavio. No vamos a entrar a disputar en términos de investigaciones realizadas. Yo tengo las que dicen que en realidad el problema de estar dentro del sistema o mantenerse dentro del sistema educativo no tiene tanto que ver con si se inicia antes o después, sino en cómo se transcurre con un niveles de calidad el ámbito que es el central, que es la primaria y los primeros años secundarios. Una cosa no quita la otra, estamos totalmente de acuerdo. Sin calidad no hay educación. Eso tiene que haber un consenso social muy fuerte. Por eso me das el pie y me daba el pie a plantear una propuesta, porque así, de esta manera, podemos empezar a avanzar. En realidad, el problema no es la dispersión de los formatos educativos en el nivel inicial, como no lo son en ningún nivel. El problema es la calidad de esos formatos.
Lo que tenemos que lograr, que la ley diga, es que esos formatos tienen que ser de igual calidad en cualquier lugar del país, para cualquier nivel social. Entonces, una propuesta para la ley es que algunos de los artículos de la ley obliguen a las provincias y a la nación a brindar cualquier tipo de formato, pero con el mismo nivel de calidad. ¿Para qué? Para que justamente no ocurra esto de las diferencias, porque tampoco podemos terminar haciendo escuelas para ricos y escuelas de menor calidad para pobres. Sí. Creo que esto está en la cabeza de todos, incluso del gobierno que está llevándolo adelante. La segunda cosa que tiene que ver con esto y la herramienta que podría ser para poder mantener esto es, nosotros en el nivel superior tenemos una organización llamada CONEAU que acredita la calidad de las instituciones para poder dar certificados a los chicos, o sea, los títulos. Sí. Tenemos una institución que es el INET que acredita el nivel de la calidad de las escuelas técnicas. No tenemos ninguna institución que diga cuál es el nivel de la calidad y que acredite la calidad para el nivel inicial. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo, nos vamos tirando pies permanentemente, ahora cabeceo yo. Pero digo, en este caso, la ley debería obligar al Estado Nacional, en el ámbito del Consejo Federal de Educación, a tener un organismo que acredite, que diga cuáles son los niveles mínimos de calidad que tiene que tener cualquier servicio educativo. Se me ocurren muchos problemas metodológicos para establecer esas mediciones, digo, porque entran las cosas cualitativas con las cuantitativas, cómo se mide la calidad de una escuela y más de una escuela, porque las de las secundarias, por ejemplo, de las técnicas, vos podés medir a través de los conocimientos de los chicos, pero en un jardín, ¿cómo haces? Podés tener digamos, requisitos mínimos para poder ofrecer. O sea, nosotros tenemos jardines hoy maternales que no tienen docentes con título. Claro. O tenemos escuelas absolutamente formalizadas que parece que tuvieran todo, pero tampoco ofrecen la calidad que pueden llegar a ofrecer otras que a lo mejor no lo tienen. Yo creo que se puede avanzar en este sentido. Creo que los problemas metodológicos serán de los metodólogos que terminarán definiendo cómo medir estas cosas o cómo avanzar sobre una minuta para que el nivel tenga el nivel mínimo que necesitamos para el nivel inicial. Queremos escuchar también a la gente que está del otro lado y que también se expresa. Buenísimo. A ver, Augusto, ¿qué dicen? Tenemos muchos mensajes de la gente, montones de mensajes en las redes sociales y de todos los ámbitos, de todas las opiniones. Ajá. Por ejemplo, Laura Arauco nos dice: me parece genial crear vacantes para niños de 3 años, para los padres que trabajan. No me parece necesario la obligatoriedad, ya que muchas madres somos amas de casa y trabajamos en casa y no necesitamos o no queremos que nuestros hijos vayan a la escuela. Después, Noé Solage dice: los países que tienen obligatoriedad desde los 3 años tienen sistemas educativos excelentes, no como acá. Yo no le entrego a mi hijo a los 3 años a este sistema. Y Lorena Russo dice: es una buena medida, no solo por la educación que reciben los niños en la primera infancia, sino porque las mamás tenemos que trabajar y las guarderías son muy poco accesibles a quienes ganamos un sueldo promedio. Esta opción hace que puedan acceder todos los chicos. Igual acá lo que se está abriendo es que la obligatoriedad es más hacia, digamos, que exista la posibilidad de ofrecer la vacante a los chicos, pero las familias también pueden decidir si lo mandan o no. No, Eso... estamos hablando de obligatoriedad de la sala de 3, es una obligatoriedad que ya está el Estado obligado en el marco de la ley actual, que es la universalización de la sala de 3, o sea, ya le obliga al Estado llegar con vacantes a todos los niños, a pesar de que estemos lejos de lograrlo. Acá lo que estamos planteando es garantizar a todos los nenes de 3 que van a ir a sala de 3, 4 y 5 y después continuar su recorrido. Yo quisiera cabecear el centro de Flavio, acá no nos Flavio pusimos también de acuerdo. está desesperado, que quiere agregar algo. Nosotros hemos creado la Secretaría de Evaluación de la Calidad Educativa, su titular es Elena Duro, viene de dirigir 15 años UNICEF en la Argentina. Hemos enviado un proyecto de ley al Congreso de la Nación para la creación de un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. La palabra evaluación en el sistema educativo a los docentes siempre nos genera una enorme polémica, ¿sí? Y la realidad que hay transmitir a los papás y a los colegas, nosotros por qué queremos evaluar y evaluar todos los años y evaluar a todos, porque queremos saber cómo nos va, para poder tomar las mejores decisiones y para poder garantizar este acto de justicia social enorme que es educación de calidad para todos, para que se puedan incluir en la vida. Recién surgió una pregunta o mejor dicho, una afirmación de un oyente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, me acuerdo que era lo que... hablaba de que los mejores
los mejores sistemas educativos del mundo tienen obligatoriedad de 3. Esto no es así. Hablamos mucho de Finlandia. Sí. Los chicos entran a los 7 años y la obligatoriedad es a partir de los 7 años. Sí. Hablamos mucho de Canadá o de Suecia. La obligatoriedad es a partir de los 6, como teníamos nosotros antes. O sea, Sí. no hay un modelo único. No, Esto claro. es lo que hay que entender. Lo que sí ocurre en Suecia, lo que sí ocurre en Canadá, lo que sí ocurre en Finlandia, es que hay una política para la educación infantil global integral. Otra de las cosas que parecieran faltar en el proyecto de ley. Cuando trabajamos sobre nivel inicial, trabajamos sobre dos carriles. Uno que tiene que ver con lo que nosotros estuvimos hablando hasta acá, que es el tema educativo. Pero otro es el cuidado. La necesidad del cuidado de ese chico desde los 45 días, tal cual, hasta los 6 años, o más allá también, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar un cuidado hasta los 17? Porque nosotros entonces pensamos de otra manera. Sí. Pero digo, la ley debería contar con herramientas para hacer pensar a las familias y al Estado que este nivel requiere de estos dos carriles: el cuidado, la crianza, como le llamábamos antes, y lo educativo específicamente. Porque si no entramos en una lógica de que el chico entra a la escuela, discusión bastante ardua, pero que no quiero avanzar, pero el chico entra a la escuela como si fuese solo un chico, pero no la cabeza, no, digamos, la intelectualidad, pero en realidad hay un montón de otras cosas y el nivel inicial es el nivel per se para esto. Flavio, lo que quieras para ir cerrando, si quieren una reflexión final como para poder cerrar el tema. Yo propondría, como arranqué, propondría pensar los términos. Nuestra Argentina ha vivido durante muchos años devaluando las palabras. Y cuando hablamos de obligatoriedad, muchas veces hablamos de obligatoriedad, entiendo lo que dice Max, y creo que Max lo dejó bien explícito, pero no sé si el otro entiende que la obligatoriedad es también que está obligado a enviar a sus hijos. ¿Por qué? Porque en realidad también en la Argentina hacemos leyes y no se cumplen. Sí. Y le estamos enviando un mensaje como Estado bastante complicado a la gente, diciéndole, miren, sí, es obligatorio, pero si usted no puede enviarlo porque no tiene vacante o porque no quiere, no pueden nada. Enviarlo. Y no pasa nada. Entonces creo que no, debiéramos... a veces hay otras razones. Hay padres que no los mandan porque no tienen plata para el colectivo, por ejemplo. Pasa, por un micro que garantice que los chicos lleguen a la escuela. Absolutamente. Por eso para cerrar, creo que esto es muy importante. Creo que debemos ser puntillosos en la terminología, debemos ser específicos para que todos nos pongamos de acuerdo cuando hablamos de una palabra, de qué estamos hablando. Entonces, si hablamos de obligatoriedad, y Max lo planteó muy bien, obligatoriedad es tanto para el Estado como para el ciudadano. Perfecto, Max, algo bien cortito, por favor. Muy cortito. Lo primero es celebrar que hablemos de educación y que hablemos todos. Me parece que cada uno que nos está mirando desde cada rincón de la Argentina, hablemos y entre todos hagamos más y mejor educación. Los niños tienen el derecho, nosotros tenemos la obligación, y cierro citando al ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich. Nuestro trabajo, el trabajo de la sociedad, del mundo adulto, es hacer que no importe dónde te toque nacer, tengan las mismas oportunidades educativas y completo para que después se conviertan en las mismas oportunidades sociales. Y eso es un desafío de toda la aldea, de todos los argentinos. Sí, y ojalá se pueda conseguir. Les agradecemos mucho, seguramente Muchas van a volver, gracias a estamos comprometidos con el tema de la educación por suerte, así que tocaremos el tema otras veces. Gracias. Muchas gracias y Max. felicitaciones. Gracias, Gracias a Flavio. ustedes.